Vamos a hacer un plato que a mí me gusta mucho, un plato que se resuelve muy fácil, un plato que lleva como ingrediente principal el bacalao y las coles de Bruselas, que las estáis viendo encima de la mesa, y que va a tener una técnica mixta. Primero porque las coles de Bruselas las vamos a cocer en agua y sal. Tengo aquí ya un puchero con agua al que voy a añadir un poco de sal. Y luego además porque en el último momento las vamos a saltear y vamos a utilizar también el microondas, que es algo que me mola mucho. El microondas para la cocción de lo que es el bacalao. En este programa hemos hecho muchísimas recetas de bacalao. Ahí estáis viendo las fotografías que está poniendo Álvaro ahora mismo de bacalao a la vizcaína. Hemos hecho, bueno, pues bacalao rebozado con pimientos. Hemos hecho buñuelos de bacalao que estaban sabrosísimos. Y también hemos hecho, bueno, pues desde patatas con bacalao y pasas, o si no, aquel patatoto que hicimos también con cocochas de bacalao. Y las coles de Bruselas también las hemos utilizado en muchísimas recetas, sobre todo como guarnición, porque yo creo que ahora mismo que empieza la temporada de caza, o ha empezado ya hace unas semanas la temporada de caza, es verdad que esta guarnición para mí es sabrosísima para esos guisos estofados de caza, tanto de jabalí como de ciervo. Por ejemplo, la liebre, no solo la royal, que es un gran platazo, sino una liebre estofada. Yo creo que unas coles de Bruselas cocidas y salteadas en un poquito de mantequilla, con un poquito de cáscara de limón o lo que fuera, yo creo que es una de las mejores guarniciones de caza. Y en este caso lo vamos a liar con el bacalao. Tengo coles de Bruselas, he puesto mi agua con un poquito de sal a hervir porque en un segundo las voy a cocer. ¿Habéis visto que todos los culos de las coles de Bruselas tienen, bueno, pues algo que es básico que nos enseñan en la escuela de cocina, que es esa cruz que permite que la cocción sea mucho más homogénea y sobre todo que llegue a corazón y que de alguna manera las coles de Bruselas, bueno, pues de esta forma se cocinen mucho más homogéneamente. Habéis visto que estas son de un tamaño muy pequeño, y lo que sí que os recomiendo es que cuando vais al mercado y compréis coles de Bruselas, si están muy creciditas, que las limpiéis. Las limpiéis igual que limpiéis una lechuga, eliminando las hojas exteriores, que suelen ser hojas quizás más abiertas, más amarillentas. Y lo interesante suele ser, bueno, pues realmente comernos los cogollitos de las coles de Bruselas. Esta tenemos la suerte de tener a José María Arróspide, que es uno de los, bueno, pues no creo de los mejores horticultores que tenemos por la zona, pero bueno, no tengo ninguna duda que muchísimas de las huertas de, bueno, pues de Navarra, Álava, Vizcaya y sobre todo Guipúzcoa también, bueno, pues crecen coles de Bruselas cuidadas por hortelanos y baserritarras que se dejan el pellejo en esta historia. Y es verdad que estas son un lujo porque fijaros el tamaño que tienen, son muy pequeñas. A pesar de todo, veis que es importante quitar esas hojas exteriores y, como os digo, hacer esta cruz, que es algo que también solemos hacer, por ejemplo, cuando escaldamos los tomates para poder pelarlos y todo esto. Estas coles de Bruselas las vamos a cocinar enteras, pero a mí hay algo que me gusta mucho, que es comérmelas en ensalada, aunque parezca mentira. Cogéis los cogollitos, vais cortando la base y soltando con la mayor precisión posible las hojitas estas sueltas crudas, y cuando tenéis todas estas hojas sueltas en un bol, estas hojas, fijaros, voy a soltar alguna, las aliñáis. Igual que cuando hacéis una ensalada de berza, estas hojitas sueltas, crudas, de la col de Bruselas, en ensalada quedan riquísimas. Y no solamente en ensaladas, por ejemplo con un aliño con bien de mostaza, con un poquito de cáscara de cítrico, con zumo de pomelo, zumo de naranja, en fin, podéis hacer muchísimas variaciones. No solamente las hojas sueltas, sino también se pueden comer en ensalada, sino que también se pueden saltear. Estas coles de Bruselas, antes de cocer, sin necesidad de cocerlas en agua como lo voy a hacer yo, partidas si son muy grandes en cuartos o en rodajas finas o en hojas sueltas, en un poquito de aceite de oliva con un poquito de ajo en una sartén, se pueden saltear, daros cuenta que las hojas estarán sueltas y más o menos en un minuto de salteado, incluso menos, estarán súper ricas para comer. Estarán crocantes, no será esa cocción de col de Bruselas a la antigua, que al final la col está como muy cocida y queda como muy compotada y muy tierna en la boca, pero daros cuenta que al final esto es una berza pequeña. Y os hemos dicho en muchas ocasiones en este programa que las berzas se pueden comer crudas, se pueden comer sus hojas salteadas, en fin, de muchas formas. Así que la col de Bruselas no solamente se come cocida en agua. Una vez que están todas las coles perfectamente peladas, habéis visto estas hojicas que están aquí, son las que os digo, bueno, con las que se puede hacer esos salteados o incluso comerse crudos en ensalada. Y os digo que una vez que esto está ya perfectamente limpio y pelado, lo que hacemos es en una cazuela con agua hirviendo, directamente las vamos a poner a hervir destapadas. Importante, no me tapéis las coles de Bruselas, importante que estén destapadas. Veis que al final empiezan a coger un verdor muy característico y empieza de esa forma la cocción, bueno, pues de una verdura que a mí particularmente me encanta. Hay gente a la que la col de Bruselas no le hace muchas gracias, pero a mí, por lo menos, bueno, pues yo me considero fan devoto de las coles, de las berzas, de todo ese tipo de productos.
Tenemos aquí unos hongos. Hongo pequeño que también se puede hacer, bueno, diabluras con esto, ¿eh? Diabluras desde comerse crudo, estos hongos cortados en láminas muy finas, colocados, bueno, pues entre, por ejemplo, las hojas de una escarola o las hojas de una lechuga con una vinagreta. Queda estupendo. También en carpaccio, esas mismas láminas muy finas sobre un fondo de una vajilla con un aceite de oliva de extraordinaria calidad, con un poquito de sal, un poquito de pimienta, unas gotitas de limón o de un buen vinagre. También son un buen complemento y son, bueno, pues un platazo superior. Se pueden hacer a la bordelesa en el horno, que las hemos hecho muchas veces. Los tallos cortados en láminas y salteados, por ejemplo, con una cebolla y luego, o una cebollita y un poquito de ajo, y luego todas estas chapelas limpias, perfectamente limpias, colocadas encima, meter en el horno con un poquito de pan rallado y perejil. Y la verdad que son, bueno, pues plato excepcional. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, bueno, pues sabiendo que son hongos pequeños y que realmente no vale la pena cortarlos en, bueno, pues en dados ni cosas de estas, porque yo creo que tienen un tamaño bastante cómodo para cocinarse. Lo que vamos a hacer es cortarlos más o menos en cuartos para hacer una especie como de salteado que vamos a resolver en un periquete. El hongo salteado también está muy sabroso, ¿eh? Yo he hecho muchos hongos en mi vida guisados y es verdad que el hongo, en el momento en el que toma contacto con la cazuela y hay aceite de oliva y un poquito de ajo, un poquito de verdura, empieza a soltar una especie como de lechosidad, una especie como de humedad babosa que conforme se va guisando y va rehogándose en la cazuela o en la sartén va evaporando y al final va soltando, bueno, pues un jugo muy delicioso y sobre todo la carne, bueno, pues tiene una textura y tiene un sabor que a los vascos nos gusta mucho. En otras latitudes el hongo no es muy apreciado, pero conforme uno va subiendo hacia Burdeos, yo creo que también es una de las setas fetiche de toda esa costa. Cuando uno va a Galicia, los gallegos también pierden bastante el culo por esta seta. Y bueno, y en otras zonas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Zamora también, bueno, pues son bastante amantes de esta seta. Pero es verdad que los vascos apreciamos especialmente su sabor y su textura. Aceite de oliva en el fondo de un sauté. Fuego un poco elegante. Y lo que vamos a hacer es añadir nuestros hongos que vamos a empezar a saltear durante unos minutos. Espectáculo, ¿eh? Espectáculo. Todo el otoño e invierno ahora mismo en nuestra sartén, en nuestra cazuela. Además no he presentado los ingredientes, pero además de estas coles que ya están, bueno, pues ya a punto de caramelo para empezar a hervir, las voy a tener más o menos unos 8 o 10 minutos teniendo en cuenta que son muy pequeñitas. Luego las escurriré. Además de estos hongos que tengo aquí salteados, que tengo aquí en esta sartén que están salteando, tengo estos 2 tacos de bacalao, que es un bacalao, bueno, pues desalado. Lo he tenido 48 horas en agua, cambiando más o menos 3 o 4 veces de agua. Importante, siempre suelo contar que la piel para desalar el bacalao tiene que estar siempre hacia arriba. Y a pesar de que ahora son meses fríos, yo sigo recomendando desalar el bacalao en la nevera. Ahora no es tiempo de viento sur ni de calores y normalmente solemos tener la costumbre pensando que esto es un corcho de desalar el bacalao fuera de la nevera. Y es importante que lo hagamos en la nevera y que lo hagamos, bueno, pues en el fresco, porque si no suele fermentar. Y antes os hablaba de la peculiaridad de que estamos utilizando el fuego, pero también vamos a utilizar el microondas. 750 vatios, fijaros, esto es una cena bastante recurrente y bastante fácil. Podéis tener las coles de Bruselas cocidas desde el mediodía, podéis tener los hongos en el cajón de la verdura y lo que tenéis que hacer es un salteado rápido. Bueno, pues con estas setas, con el ajo, con la chalota, con la tocineta, un poquito de mantequilla y en este caso un poco de jugo de asado de pollo, que podéis prescindir de él si no tenéis. Y lo que tenéis que hacer es sacar el bacalao de la nevera, colocarlo en una bandejita de estas, mientras uno está ya preparando la cena o la comida o lo que fuera. Y a 750 vatios, lo que vamos a hacer es cocinar nuestro bacalao sin más, tal cual está, sin añadir nada más, ni agua ni historias, durante 4 minutos. Esto en sí ya, bueno, pues es el comienzo de una excelente tortilla, ¿eh? Voy a bajar un poco el fuego, lo tengo un poco fuerte, añadiendo un poquito más de aceite de oliva, que tengo el fondo un poco seco, y como os digo, añadiendo aquí un poco de chalota picada y un poco de ajo picado. Hay gente que prescindiría de la chalota y del ajo, pero a mí me gusta mucho en la chalota, ¿eh? Perdón, en el hongo, mucho más la chalota que la cebolleta. Y os digo que esto, fijaros qué pinta tiene. Vamos a sazonarlo con cuidado porque tenemos bacalao en el microondas y el bacalao seguramente estará un poquito subido de sal. Os digo que esto es el comienzo, pimentero, esto es el comienzo de un revuelto, de una tortilla. Esto es el comienzo también de un buen plato de pasta.
desglasando esto con un poquito de Oporto, con un poquito de Armagnac, añadiendo unas gotas de nata, porque la nata líquida y el hongo yo creo que hacen un matrimonio indiscutible, y añadiendo aquí, por ejemplo, unos fettuccini recién cocidos o un macarrón recién cocido. Tenemos un comienzo de festival impresionante. Lo mismo que si en este fondo, al que añadimos ahora un poco de tocineta, lo que hacemos es en 2-3 minutos, en cuanto esta tocineta sude, añadir, por ejemplo, unos granos de arroz y marcarnos un risotto. Nos podemos hacer un risotto del copón, risotto de hongos, sobre todo cuando el hongo es de calidad como este, es preparación superior. Así que, como veis, muchísimas ideas para cocinar, que es de lo que se trata. Sabéis que en este programa lo que nos procuramos es, bueno, pues que la felicidad llegue al sofá de vuestras casas, y lo que intentamos es que levantéis el culo del sofá, súper importante, que levantéis el culo del sofá, que toméis una nota de las recetas y sobre todo que tengáis, bueno, pues ese punch y esas ganas de levantar las posaderas, acercaos a la cocina, arrimar las ollas y empezar a guisar, porque al final todo esto lo único que provoca es, bueno, pues que vuestra familia esté feliz, que vuestros amigos estéis felices, que comamos y nos alimentemos bien. Y yo creo que no hay cosa mayor y cosa más alucinante. Tengo el fuego de 0 a un 8. Fijaros cómo la tocineta está translúcida, cómo los cuartos de hongo ya empiezan a coger esa coloración y empiezan a desarrollar todo ese gusto del bosque. Y lo que hacemos, si tenemos, que yo en este caso tenía un poco de jugo de pollo de asado en la nevera, puede ser un jugo de pollo asado, puede ser un poco de salsa de una ternera que hayamos hecho en salsa, o de un redondo que hayamos hecho asado o guisado en la cazuela con una salsa de cebolla, me da igual. Pero si tenéis un fondo un poco sabroso, obtenido a partir de un poquito de carne o alguna historia así, este punto le va de perlas a nuestra preparación. Vamos a añadir también un par de dados de mantequilla. Vamos a bajar este fuego más o menos a un 2, que eso al final es una especie como de baño María. Vamos a esperar a que nuestro bacalao se nos cocine, que van a faltar unos pocos minutos. Vamos a esperar a que nuestras coles de Bruselas estén bien tiernas, que también es algo que va a ocurrir muy rápidamente. Y en un segundo rematamos nuestra cazuela. Joder, está impresionante, todavía están duras, ¿eh? Pero no me las cocéis demasiado. A mí me gustan que estén un poco crocantes por dentro. Si a alguien le gustan pasadas, las pasáis. Pero es verdad que de vez en cuando tenemos que buscar las texturas de la verdura. Y la verdura, pasada de punto, está riquísima, pero cuando de repente muerdes una col de Bruselas y notas que el corazón está un poco crocante y ofrece cierta resistencia a la mordida, yo creo que es un punto superior. Ya habéis visto, ¿eh? Mi sofrito, mi col de Bruselas y mi bacalao. Seguimos en Robin Food, atracón a mano armada. ¡Robin Food! Bueno, aquí siguen mis coles de Bruselas, que no las he querido ni escurrir, porque están ya a punto de terminar la cocción. He puesto otra vez de nuevo en marcha mi salteado, y lo que voy a hacer es, bueno, después de sacar el bacalao del microondas, fijaros todo este jugaco que suelta el bacalao en el fondo con esa lechosidad y todo, bueno, pues todo el gusto del bacalao, lo que vamos a hacer es añadir esto en el fondo de nuestro sauté. Antes os he dicho que había que tener cuidado con la sal. Y uno de los motivos es ese jugo que acabo de añadir, que además va a reducir, fijaros el punto del bacalao, ¿eh? Qué bueno. Digo que además va a reducir y va a concentrar mucho su sabor. Las pieles del bacalao a mí no me gusta nada tirarlas. Y además le van a dar mucha gelatinosidad a este fondo que está aquí sobre el fuego. Así que lo que hacemos es coger un cuchillo, que te quedan todas pegadas en los dedos, y les vamos a añadir ese fondo de verdura, que con el calor al final va a desarrollar todavía, bueno, pues muchísima más gelatinosidad, va a ser un fondo todavía mucho más sabroso y se va a pronunciar de alguna manera también, bueno, pues todo el gustazo del bacalao. Se queda pegado en el cuchillo porque es pura gelatina. Es verdad que hay esa costumbre, bueno, pues en muchísimos lugares de eliminar las pieles a los pescados, pero yo creo que el bacalao tiene un tesoro, y ese tesoro es su abrigo, su pellejo. ¿Veis? Vamos a, bueno, pues integrar esta piel de bacalao en el salteado. Fijaros el jugo de pollo, la gelatinosidad de ese pellejo, que, por ejemplo, cuando hago hojarrero también me suele gustar hacer lo mismo. Muchas veces hago una fritada, hago un sofrito al fuego
El bacalao en muchas ocasiones lo suelo hacer en el microondas. Lo que hago es soltar las pieles, las pico, las añado al sofrito con el tomate, con los pimientos y toda esta historia. Y luego en el último momento, para que no se nos seque el bacalao, lo que hago es retirar la cazuela con toda la fritada, añado las lascas de bacalao, le doy unas vueltas y nos comemos un bacalao bajo arriba del copón. Un poquito la misma técnica que estamos empleando para este salteado de coles de Bruselas, con hongos, con tocineta, con todo el gusto gelatinoso del pellejo del bacalao y con todo el sabor, obtenido con una cocción en el fuego y también con una cocción en el microondas. En un segundo vamos a hacer un bizcocho, un bizcocho que nos ha mandado un amigo desde Balmaseda, a través de las redes sociales, a través de Twitter. Vi una fotografía de un bizcocho que tenía un pintón impresionante y le dije, oye, todo el día haciendo recetas en la tele, todo el día compartiendo los conocimientos con vosotros, manda la receta ya. Y ni corto ni perezoso. Bueno, pues este amigo, que se llama, tengo por aquí el nombre, Gorka Solaun, desde Balmaseda, me mandó la receta. Así que en un segundo nos vamos a marcar un bizcochazo. ¿Veis? Apagamos el fuego. Vamos a pasar aquí un poco una goma de estas para que quede bien chucún. Y ya lo que hacemos es, rematar con nuestras lascas de bacalao. De esta manera. Colocamos el bacalao encima. Y puede ser esto una manera distinta de comerse un bacalao. Me refiero que no hace falta ni que lo rompéis en lascas. Pero si queréis, que yo creo que es la magia de esta historia, con el dedico, lo que hacéis es desperdigar todo este saborazo de nuestro bacalao hecho en el microondas. Técnica mixta, ya lo veis. Aquí lo mismo. ¿Habéis visto cómo desconcha? Impresionante. Podríamos añadir, si queréis, un poquito de perejil o alguna historieta de estas. Total, que así puede ir a la mesa. Vamos a añadir un golpe de aceite de oliva crudo. ¿Dónde está la aceitera? Una fina, que tengo una finita por aquí atrás. Vamos a añadirle un golpe de aceite crudo. Y listo, ni sal ni historias, claro, porque el bacalao tiene ya su propia sazón. Vaya cena o vaya comida nos hemos marcado, ¿eh? Bizcocho de Balmaseda en un periquete. Vaya néctar, qué bueno, ¿no?